¿Un cristiano puede dormir desnudo o es pecado? No es debido, no es debido. Ya en la privacidad, yo no lo veo correcto que un cristiano... Dios le bendiga más. Un placer saludarle. Mi nombre es Wendy, ya ustedes me conocen y bienvenidos a su canal Siempre Fuerte. En esta ocasión vamos a dejar a nuestro hermano que se presente para el segmento de las 10 preguntas. Amén, amén, que el Señor le bendiga, que el Señor guarde, amén, a toda la audiencia de este programa Siempre Fuerte y Anciano, amén, que la paz del Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad. Amén. Bien, pues vamos a iniciar con la primera pregunta que hace una de nuestras suscriptoras que dice: ¿qué pasa con el alma de los creyentes que han sido bautizados por personas que son cristianos pero no son pastores? O en su defecto, que son pastores pero no tienen el llamado al pastorado. Yo creo que no pasa nada, no tiene que ver nada. El bautismo es un mandato que hay que cumplirlo. Si te bautiza un hermano, ¿verdad? No tiene que ser estrictamente un pastor. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. El que sí, yo sé que no te puede bautizar es un impío, porque ese es un mandato para los santos. Amén. Bien, pues vamos con la segunda pregunta. Dice: ¿cómo saber cuando oro a Dios, siento hablar en lenguas, pero nunca la he hablado en lo físico y me lo he soñado hablando? ¿Cómo saber si es mi carne o no? Porque no quiero contristar al Espíritu. El mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú tienes dichas experiencias, te da a entender si es de Él o no es de Él. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo número 8 que el Espíritu Santo de Dios nos guía. Y en esa guianza del Espíritu no hay confusión. Por ende, Él te ayuda a entender si la manifestación que se está efectuando en ese momento es de Él o no es de Él. Él mismo se encarga de dártelo a entender. Amén. Amén. Bien, pues vamos con la tercera pregunta que dice: ¿puede una persona que ya aceptó al Señor caer endemoniado? Sí, puede, claro que sí, que ya ha aceptado a Cristo, porque eso no significa que ha sido libre. Hay mucha gente en las iglesias que dice: yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, y siguen viviendo una vida de pecado, siguen viviendo una vida carnal, siguen viviendo una vida que no expresa un nuevo nacimiento. Todo aquel que no ha nacido de nuevo todavía está ligado al mundo, todavía está ligado a la carne. Para que esto no suceda en la vida del creyente, ya siendo cristiano, tiene que haber un arrepentimiento genuino de todo corazón. Y ese arrepentimiento genuino de todo corazón es lo que trae liberación y libertad en la vida de un individuo. Y también puede ocurrir el caso con personas que fueron libres en algún momento determinado, pero le dieron una cabida al enemigo en un tiempo también prudente. Exacto, pero yo siempre digo que el cristiano que cayó endemoniado estaba descarriado. Bien, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Un cristiano puede dormir desnudo o es pecado? No es debido, no es debido. Ya en la privacidad, yo no lo veo correcto que un cristiano duerma desnudo. Bueno, eso es su privacidad. Cada quien va a decidir cómo duerme al final. La gente dice: no, nadie puede mandar en mí, yo duermo como a mí me da la voluntad. Pero yo creo que puedo dormir cómodo y no hay que llegar a la exageración de dormir desnudo, ¿verdad? Porque se puede presentar una emergencia, se puede presentar una situación rápida y tú en esas condiciones no puedes responder. Lo más correcto es dormir correctamente, con ropa de dormir. Amén. Bien, dice la pregunta número 5. Porque no bañarse, ¿qué va? Dice la pregunta número 5. ¿Puede haber separación en un buen término con mi esposo que no perjudique nuestra salvación? Claro que sí, la separación está autorizada en la palabra de Dios. Lo que la Biblia no establece es el divorcio, pero la separación sí. ¿Por qué? Porque en nuestro día, cuando se habla de divorcio, se está hablando en un término de una separación permanente. Ahora, la separación también puede establecerse como un periodo de reflexión, como un periodo en el que ambas partes traten de reflexionar, traten de solucionar cualquier problema que haya entre ellos y volver nuevamente y unirse en matrimonio dentro del hogar. Es decir, que la separación no tiene ningún tipo de problema. Ahora, la separación siempre debe de ocurrir con la visión de solucionar un problema. Siempre. Amén. Y que lo único que puede atentar con la salvación es si no tienen el don de continencia. Exacto, claro, es que la gente sabe, inclusive si no importa,
Si tú no tienes el don de continencia y te abstraes de tu ceder a los deseos de la carne, no hay ningún tipo de problema. Tú puedes luchar contra eso. Ahora Jesús dice algo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si tú eres capaz de mantenerte soltero, ¿verdad? Mantenerte en la separación y sabes que no va a caer, hazlo. Ahora, ese periodo de reflexión que nosotros llamamos separación, no debe ser muy extenso en la vida de nadie. Porque es muy probable, muy probable. Hay mucha, ¿cómo diría la palabra? Hay muchas probabilidades que se caiga. Amén, si no tenemos ese don. Amén. Bien, pues dice Melanie Castillo, que hace esta pregunta. ¿Qué pasará con la escritura cuando la iglesia sea levantada? ¿Desaparecerá? No, la escritura no desaparecerá. Claro que no. No entiendo por qué decir que la escritura va a desaparecer. Creo que va a permanecer en rollos, y no solamente en rollo, en la mente y en el corazón de mucha gente que se quedará aquí en esta tierra. No va a desaparecer, no hay por qué decirlo. Amén. Bien, dice la pregunta número 7. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la salvación? Mucho tiene que ver. Por ejemplo, gente que vive en una vida de debilidad, gente que no pueden vencer ciertas debilidades carnales, que son solteros, ¿verdad? La única vía o la única solución a esas debilidades que lo llevan al pecado, a la inmoralidad y hacer cosas que no conviene y ver cosas que no conviene, obviamente es establecer una relación conyugal. Esa relación conyugal lo va a ayudar a él a establecer un orden dentro de su vida humana y espiritual. Ya, por ejemplo, una persona que tenía problemas inmorales de pornografía, que tenía debilidades con ciertas mujeres, hay muchas veces que ya cuando entran al matrimonio, ya esos problemas de inmoralidad, esos problemas carnales se van disipando con el tiempo. ¿Por qué? Porque entra en el orden. Y eso es lo que la Biblia llama: para que se estén quemando, mejor cásense. Entonces el matrimonio es, hermano, algo esencial en la vida de todo aquel que no tiene don de continencia y tiene lucha con la carne. De todos. Entonces, dentro del matrimonio, ya cuando dos personas ya tienen un tiempo unido, ¿en qué depende la salvación en ese caso? ¿En qué depende en mantener ese matrimonio y no hacer nada indebido? Por ejemplo, en el término de infidelidad, cuando hay infidelidad dentro del matrimonio, hay peligros espirituales muy delicados, ¿verdad? Cuando no se está caminando correctamente dentro del matrimonio, sabiendo pues que el matrimonio es un convenio, es un pacto entre dos que pasa a ser de uno. ¿Entiendes? Entonces eso está muy ligado a tu salvación como individuo. Amén. Bien, dice la pregunta número 8. ¿Por qué no guardamos el día sábado nosotros los pentecostales? ¿Por qué no lo guardamos? Mira, en el Nuevo Testamento, hablando del libro de los Hechos en adelante, que es donde inicia la iglesia con la venida del Espíritu Santo, nosotros no vemos ningún mandamiento apostólico. Los apóstoles dieron mandamientos innumerables en cada una de sus cartas: hágase esto, no se haga aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ninguno de los mandamientos de los apóstoles está señalado a que la iglesia de Jesucristo tenga que guardar Shabbat. Además, nosotros, independientemente de que la ley es santa, de que la ley viene de Dios, ya nosotros no tenemos dependencia de las obras de la ley para la salvación de nosotros, sabiendo que la Escritura dice que el justo por la fe vivirá, y en la fe viene la justificación del creyente. El mismo Abraham fue justificado antes de hacer pacto con Dios. ¿Qué lo justificó? La justificación vino antes que la ley. De igual manera, en Cristo Jesús, la fe nos ha justificado de todo lo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Amén. Bien, dice la pregunta número 9. Según Génesis 1:26, ¿a quién Dios le dice hagamos? Mira, hay debates en esa conversación. Para mí particularmente, Dios está hablando con su plenitud, con Él mismo Él está hablando. Hay algunas líneas diferentes de pensamiento que dicen que Dios está hablando con los ángeles, hagamos, pero no es así. Para mí en lo particular, Dios está hablando consigo mismo. Entonces hay gente que dice: ¿cómo es posible que Dios hable consigo mismo? Dios jura por sí mismo también. Nadie puede jurar por sí mismo. Dios tiene el único atributo en la Biblia de jurar por sí mismo. Dice: juré por mí mismo, dice Jehová el Señor, que le daré una tierra. Dice: no encontrando por qué jurar, juró por sí mismo. De igual manera, Dios no tiene que consultar a nadie. Dios se habla a sí mismo como si hablara con el mundo, si hablara con 40. Pero entendemos que estaba hablando con Él mismo. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El ser humano está hecho conforme a la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios.
Amén. Bien, pues ya para finalizar con esta pregunta número 10, dice: ¿cómo sé que ya no necesito más liberación? Porque he sido liberada 2 veces y creí que después de la primera ya no necesitaba más liberación. ¿Cómo saber que ya no necesita más liberación? Ahí vuelve nuevamente la obra del Espíritu. Todo individuo sabe la situación espiritual que tiene delante de Dios. Yo siempre he dicho, tú puedes engañar cualquier cosa menos tu conciencia, conforme a Romanos 2:14. Nadie puede acusar o defenderse de su conciencia. Si la conciencia te acusa, no hay forma de que te pueda defender contra ella. Ella no es amiga de nadie. Ella es amiga de la verdad. Entonces, tu misma conciencia te da a entender si eres libre o no eres libre. ¿Por qué? Porque hay ciertas inclinaciones a cosas que tú hacías que declaran que tú no eres libre. De igual manera, ya cuando tú eres libre, que no sientes tales inclinaciones a hacer ese mal, te das cuenta de que ya tú has superado esa barrera, que eso no es un problema en tu vida, que no es una dificultad, por lo tanto tú estás libre ya de ese pecado. Amén, así fácil y sencillo. Entonces, ¿eso implica en la liberación cuando una persona cae endemoniado? Claro que sí. Hay gente, por ejemplo, claro, es que hay diferentes formas de ser libre. La única forma de ser libre de un pecado no es solamente caer. ¿Cuántas historias en la Biblia de personas que cayeron? ¿Cuántas hay? El joven lunático, ¿y quién más? Creo que son dadas 2 ocasiones en la Biblia, pero nosotros podemos ver una mujer llamada María que fue liberada de 7 demonios. Nosotros podemos ver el endemoniado gadareno. No siempre tiene que caerse en el suelo para ser libre. No, hay gente que de rodillas clamando a Dios, buscando una respuesta de Dios, ha sido libre de cadena. Hay cadenas que se han roto. Es que Dios obra como Él quiere y cuando Él quiere y como quiere. No se le puede establecer un parámetro. Que si no caí no soy libre. No, Dios te puede libertar, está caminando. Y cuando tú llegas a tu casa, Dios mío, ¿y qué pasó? Eso lo hace el Dios del cielo. Pues nada, fue un placer haber compartido con cada uno de ustedes estas 10 importantes preguntas que siempre serán de edificación para nosotros. Nuestro hermano Milanés y se despide de su público. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, dándole las gracias siempre por ustedes apoyar este programa, este canal. Siempre fuerte, anciano. Que la paz de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Hazak Leola.